Muy buenos días. Dios los bendiga a todos. Démosle un aplauso al Señor esta mañana. Voy a tocar un tema especial y de mucha bendición. Pongamos un poquito de atención, ¿verdad? Porque algunas de estas cosas a veces se entienden de una forma o de otra, pero la palabra de Dios es verdad y ella nos guía a toda la verdad. Voy a tocar el tema que se llama redimidos de la maldición de la ley. Algunas palabras en la Biblia es bueno que nosotros las definamos y las estudiemos, como por ejemplo qué significa redención, justificación, qué significa redimidos. Es bueno que nosotros averigüemos en el diccionario qué significan estas palabras, porque las palabras no solo tienen significado, sino que una aplicación profunda en nuestra vida cuando nos damos cuenta hacia dónde, ¿verdad?, nos están dirigiendo. Entonces, la palabra redención, o sea, redimir, significa comprar de nuevo, comprar esclavos en el mercado. Y cuando nosotros oímos que Cristo nos redimió, nos está diciendo, ¿verdad?, en el contexto, que Él nos compró de un mercado de esclavos que vivíamos en el mundo. Ahora, estos esclavos se refieren a esclavos espirituales, no a esclavos físicos. Usted puede decir, bueno, pero yo no soy esclavo de nadie. Claro, usted es esclavo del pecado si se deja dominar y llevar por él. Y antes de conocer a Cristo, dice la Biblia, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos da vida. Entonces, viendo en la Biblia Efesios 1:7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Lo voy a leer de nuevo, Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecado. Ahora me voy a pasar a 1 Corintios 6:20, que dice lo siguiente: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oyen eso, porque habéis sido comprados por precio. Eso es lo que les estaba diciendo. Dios nos compró por medio de Cristo. Y dice que el precio que se puso por nosotros era la muerte del Señor. Dice haber sido comprados por precio. Su sangre fue derramada para comprarnos. ¿De qué? De el pecado. Cuando decimos redimidos de la maldición de la ley, podemos preguntarnos qué era la ley de Dios. La ley de Dios estaba compuesta de dos partes. Una ceremonial que comprendía todos los aspectos religiosos, ritos y ordenanzas que Dios le mandó a este pueblo para que lo hicieran. Y la otra parte comprendía la ley moral compuesta de los 10 mandamientos. Muchos eruditos y estudiosos afirman, y estamos seguros de esto, que los 10 mandamientos
es como la constitución del reino de Dios. Donde quiera que estemos en el universo, no solamente en la tierra, los 10 mandamientos son partes de las instrucciones que Dios da para su pueblo. Ahora, esta parte que comprendía la ley de Dios, tanto la parte ritual, ¿verdad?, como la parte moral de Israel. Entonces, esto comprendía la ley. Ahora, ¿qué era entonces la maldición de la ley? Y vamos a buscar el libro de Deuteronomio 29:1. Y luego vamos a buscar Deuteronomio 30:19. Primero, Deuteronomio 29:1. Luego, Deuteronomio 30:19. Dice en el primero, Deuteronomio 29:1. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés, que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concedió con ellos en Horeb. Dios se hace un pacto, de lo que estábamos hablando en la cena del Señor, de un pacto antiguo y un nuevo pacto. Entonces, Dios concertó un pacto con ellos en el monte Horeb y le dio todas estas leyes. Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Vamos a ir preparando Deuteronomio 11 del 26 al 28. Pero en el anterior dice que ponía los cielos y la tierra por testigos, y que él ponía delante del pueblo la vida y también la muerte. La vida era la bendición y la muerte pues la maldición. Escoge pues tú la vida para que vives. Es interesante lo que hace el pueblo, y aún nosotros hoy en día, como lo vamos a aplicar, que aunque sabemos que es la vida, no la escogemos muchas veces. Por eso vamos a ir ahora a Deuteronomio 11 del 26 al 28, que dice así: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Ahora miren cómo va a ser la bendición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartare del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, aquí ya aclara un poco más y dice que la bendición viene por obedecer los mandamientos, la palabra de Dios. Y la maldición vendría si ellos la desobedecían. Entonces vemos que la maldición de la ley es la pena de muerte por infringir la ley de Dios. Eso le dijo al pueblo, clarito se lo dijo: escoge la bendición para que viva, si escoge la maldición vas a morir. Lo mismo que le dijo a Adán y Eva: el día que comieres de este fruto ciertamente morirás. Le puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. El pueblo podía escoger, Adán y Eva pudo escoger la vida, pero escogieron desobedecer y morir. Y de esto va tratándose el pensar en todo este tipo de maldiciones.
Romanos 3:23, todos lo conocen, es muy, se usa mucho para predicar. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, refiriéndonos ya de una manera global, no solo a un pueblo, dice: por cuanto todos pecaron. Y quiero que pongas atención a esto. Dios es santo. Él no tiene comunión con el pecado. En el cielo no existe el pecado. Entonces, si nosotros hemos pecado, ¿podemos entrar al cielo? De ninguna manera podemos entrar. Entonces, ¿qué es lo único que nos toca vivir si estamos separados de Dios? La muerte. Y hay dos tipos de muerte: una física, que es separación del cuerpo, del alma y el espíritu, y una espiritual, que es separación eterna de Dios. Y Dios le está diciendo al pueblo, ¿verdad?, la forma como pueden ellos ser bendecidos. Pero también está el otro lado, la maldición. Tú podrías pensar, ¿por qué Dios no solo puso la bendición? ¿Por qué en el jardín del Edén puso el árbol de la vida? ¿Para qué puso el árbol del conocimiento del bien y el mal? ¿Por qué? Si no lo hubiera puesto, nadie hubiera fallado. Lo que sucede es que Dios quiere que sus criaturas aprendan a amarle voluntariamente. Y el hecho que exista algo que te lo haga definir el amor hacia Dios, te muestra si es genuino tu amor a Él o solamente es como impuesto. Es como cuando vienen acá. Si usted viene a la fuerza a la iglesia, no viene por amor a Cristo ni a Dios. Viene porque le impusieron venir, o tal vez porque tiene miedo de algo. Es fácil, como me contaba una persona que era militar, no de este país, de otro país, y me decía: mira, yo llevo muchos convertidos a Cristo de la gente que anda así de delincuente. ¿Y cómo le hace? Pues le pongo la pistola en la cabeza y les digo: acepta a Cristo o te mueres. ¿Sabes que todos aceptan a Cristo? Y así que no, pues. Pero es verdadero, ¿no? Cuando Dios te pone la bendición para que viva y la maldición a la par, si tú no quieres morir, pues decide obedecer a Dios. Y al hacerlo, lo hace no por temor a morirte, sino que por un amor genuino que tú vas a desarrollar para con Él. Todo lo que es obligado no implica una verdadera fidelidad y devoción tuya para alguien. Pero aquello que tú das, eso sí vale la pena. Si tú amas a Dios, verdaderamente no importa que aquí existan todas estas leyes prohibidas, porque no te interesan, te interesa a Dios. Ahora, si tú quieres hacer lo otro, eso te demuestra que no es fiel tu amor hacia alguien o hacia Dios. Entonces el hombre decidió pecar, y por cuanto todos pecamos, no podemos estar con Dios. Usted ha leído en el Génesis que el hombre fue echado del jardín del Edén, fue sacado, porque ya no podía estar ahí. Su naturaleza ya era otra. Quiere cambiar su naturaleza, acepte a Cristo, ya lo va a ver. Él nos hace nacer de nuevo. Ahora, ¿cómo vendría esta maldición de la ley?
ella vendría al no cumplir el pacto que se había hecho con Dios. ¿Y cómo se podía evitar esta maldición? Entonces, obedeciendo los mandamientos. Vamos a ir viendo ahora Deuteronomio 6, del 1 al 2. Dios le enseña a su pueblo cómo puede lograr entonces, le va a ayudar, le va a decir cómo caminar en la bendición. Deuteronomio 6, del 1 al 2. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ahora seguimos leyendo 6, del 3 al 5, Deuteronomio. Oye pues Israel, y cuida de poner por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová tu Dios, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Mire, ahí le está poniendo el punto de la ley. No era tanto los mandamientos, sino que el punto era Dios. Lo amarás a Él con todo tu corazón. Pero lo iba a demostrar por medio del pacto que habían hecho. Seguimos leyendo, Deuteronomio 6, del 6 al 8. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, no en la cabezota de nosotros, que todo olvidamos, es en el corazón para que las creamos. Por eso dice en tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor le dijo, le enseñarás estas cosas, las harás tú, le enseñarás a tu hijo y a los hijos de tus hijos. Esa era la manera como ellos iban a guardar el pacto, enseñando a los hijos. ¿De quién era la responsabilidad entonces? De los padres. Y no solamente al papá, sino que también la mamá, ambos, pero más al padre. Era una responsabilidad espiritual como sacerdote de su hogar. Dios llama a los hombres a tomar ese liderazgo en su casa, ser los que guían las cosas espirituales de la palabra de Dios. ¿Qué ha hecho el hombre? Sacudirse la responsabilidad y se la da a la mujer. Que la mujer se encargue de enseñarle cosas de religión a los hijos. Que ella vaya a la iglesia, pero él se queda viendo televisión echadote en la hamaca todo el día. Que vayan ellos allá, ¿verdad? Pero yo me voy con mis amigos a ver el partido, al estadio y todo. Todo eso se puede hacer, pero no deje tu responsabilidad. El pacto no lo pudieron guardar porque ellos no les enseñaron a sus hijos ni a los nietos. Olvidaron la palabra del Señor, olvidaron lo que les había dicho. ¿Y saben qué? Si una cosa buena sale de tu corazón, algo malo la va a ocupar. Deja de leer la Biblia, deja de venir a la iglesia, deja de oír cosas de Dios y al rato estás metido en problemas. Porque nuestra naturaleza no busca a Dios. Necesitamos que alguien nos hable. Necesitamos, ¿verdad?, tener disciplina para leer la palabra. Necesitamos tener disciplina para orar. Necesitamos dejar de ser sinvergüenzas. Nadie dijo nada, ¿no?
Dale un aplauso al Señor entonces. ¿Por qué tenemos tiempo para todo, menos para Dios? Miren, vienen días como los días de Noé. Revise las noticias, revise lo que creen, revise lo que le enseñan a tus hijos ya hoy en la escuela. Como en los días de Noé. El día, el tiempo, todo se está poniendo mal en peor. Y el pueblo de Israel no quiso entender eso, porque tenía las naciones de alrededor que creían todo lo que hoy en día se está enseñando en contra de la palabra de Dios. Y la única cosa que iba a contrarrestar la mentira, ¿saben cuál era? La verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Si tú no lees en la Biblia que Dios hizo varón y hembra y no lo estás recibiendo así, al rato no te asustes que tu hijo o tu hija te salga con una sorpresa que ya es diferente. Si tú no crees que Dios creó este universo, al rato vas a estar creyendo en los extraterrestres que ellos fueron los que le hicieron. ¿Ha oído usted el término transespecie? Ya creen que el ser humano puede ser de otras especies, inclusive animales. Aberraciones que se dieron en el tiempo de Noé cuando vino el juicio, aberraciones que se hicieron en Sodoma y Gomorra por causa del pecado, son las que se están hoy poniendo de moda. Y si usted cree la verdad, es anticuado. Ahora la verdad de la palabra no la están tomando en cuenta. Cada uno tiene su verdad, y eso se lo vengo repitiendo. Una verdad situacional. Cada uno cree lo que le quiere creer. ¿Por qué? Porque se alejaron de Dios. Y la Biblia dice en Romanos que por haberse alejado de Dios, Dios los iba a entregar a una mente reprobada para que hicieran cosas que no convenían. Le están dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y por eso están confundidos. Hoy más que nunca, mis hermanos, tiene usted que mantenerse firme en la palabra de Dios. Si no, va a ser sacudido su cimiento. Cuando les enseño los fundamentos de la vida cristiana, dice que el hombre prudente es que oye la palabra de Dios y la hace. Que cuando vienen todas las doctrinas equivocadas, vienen pruebas, vienen situaciones complicadas y difíciles y dan contra su casa, ella no cae, porque está fundada sobre la roca, que es Cristo. Amén. Dale ese aplauso al Señor ahí. Pero creer todas las filosofías humanas, creer todo lo que es fuera de la palabra de Dios, en cuestiones de doctrina y creencias, es fundamentar su casa sobre la arena. Cuando venga todas las cosas que suceden, su casa se va a caer. Después no nos lamentemos. El pueblo de Israel cayó bajo maldición, porque no hicieron lo que le prometieron a Dios. ¿Y qué pasó? Todas las maldiciones que pasaron, incluyendo hasta el día de hoy, continúan en guerras por desobedientes. ¿Seremos nosotros diferentes a ellos? Mis hermanos, no. La iglesia, por más que Dios le está hablando, no reacciona. Vivimos una religiosidad. Muchas veces los hermanos me dicen como que estuviéramos jugando a la iglesia nada más. Vivimos doble estándar. Dios quiere que nos arrepintamos y que cambiemos. Hay tiempo. ¿Saben por qué Dios no ha venido? ¿Y saben por qué Dios no permite que todo esto se ponga, pero ya horrible, más de lo que está? Porque esperan. Algunos que no se han arrepentido y otros que están medio para que se arrepientan y cambien.
te tengo una buena y una mala noticia. El cielo existe, pero también existe el infierno. Y el alma que pecare, esa morirá. Tenemos que volvernos al Padre, tenemos que volvernos a Dios. Entonces, ellos no hicieron caso. ¿Cuál fue la consecuencia de no seguir las instrucciones? Perdieron su patria, perdieron su templo y perdieron todo. Ahora, como les digo, Dios es un Dios de segunda oportunidad. Y Dios le dio otra oportunidad a este mundo. ¿A través de quién? A través de Cristo. Nos está trayendo una nueva oportunidad. Y mis hermanos, en Cristo somos redimidos de la maldición de la ley. Porque el mundo pecó igual que el pueblo de Israel. Y estas mismas maldiciones también vinieron sobre la humanidad. Y quiero mostrarte en el libro de Gálatas 3, del 10 al 12, cómo Dios nos lo presenta. Dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, como lo hemos visto. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Porque el justo por fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Ya lo vimos, Dios dio estatutos, mandamientos, si lo hacían, vivían, y si no lo hacían, morían. Ahora, en Cristo, un nuevo pacto, en Cristo, una nueva oportunidad diferente, y dice ahí Gálatas 3, 13, 14, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Amén. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. En Cristo, los que hemos creído en Cristo, hemos recibido ahora la bendición de Abraham, la bendición que Dios dio al pueblo de Israel por medio de cumplir el pacto. Pero ahora no nos demanda el pacto a nosotros, nos demanda solamente creer en un Salvador, creer en Cristo Jesús. Y esa es la razón que le explicaba en la cena del Señor, por qué Él tiene que morir por nosotros en la cruz. Y es bien interesante cuando se predicaba a Cristo en el tiempo que Él estuvo de los apóstoles. Predicar a Cristo, que era un Dios, que era Dios y que había muerto en la cruz para pagar nuestros pecados, era para los judíos vergüenza, y para los griegos era, locura. ¿Por qué era vergüenza para los judíos? Porque ellos no podían ver a un Mesías crucificado entre ladrones. ¿Y por qué? Para los griegos era locura, porque los dioses de los griegos, ustedes lo pueden ver, que lo sacan en las películas, que son héroes que vencen a todos los monstruos que se les presenta y a todas las situaciones que se presentan. Son grandes héroes. Y como que dicen que Dios en debilidad muere en una cruz. Ellos nunca comprendieron. Pero mi hermano, entiéndalo. Él no estaba demostrando ser Dios. Él es Dios sobre todas las cosas. Y no tiene que demostrarlo. Simplemente estaba dando al mundo una nueva oportunidad.
al que no conoció pecado, Jesús, se hizo pecado por ti y por mí. Porque la paga del pecado es muerte. Tú deberías de morir, yo debería de morir. Pero Él dijo, yo quiero perdonarte si tú me lo permites. Y voy a morir por ti. Si tú lo crees y me aceptas en tu corazón que yo morí por tus pecados, vas a ser exonerado de la culpa. Y mi Padre, Dios, te permitirá ser salvo para toda la eternidad. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Entonces, Él no estaba demostrando nada. Él estaba pagando por ti y por mí la culpa. ¿Han oído eso del chivo expiatorio? Si lo entiendes de esa manera, pues lo vas a comprender todavía. Porque Él, que no había pecado, Él se presentó limpio para morir por todos los pecadores. Entonces, Él muere en la cruz y si tú crees, Él toma tu lugar y te perdona. Hoy lo conocemos como el Cordero, pero no te equivoques, cuando venga viene como el león de la tribu de Judá. Viene como el Rey de Reyes, viene como Dios sobre todo el universo. Él creó los cielos y la tierra. Él tiene poder y no tiene necesidad de estar demostrándoselo a nadie. Cuando Él se presente, dice que la gente que lo ha rechazado se esconderá, porque no resistirán la gloria de su venida. Pero hoy Dios no se presenta así, dando la oportunidad. Se presenta como el Cordero, Él te ama. Se presenta un Dios de amor, Él te ama. Pero también Él es un Dios de juicio, un Dios de justicia. Y el alma que pecare morirá. El que no se arrepienta pasará por un juicio final en el cual dice que todos los cielos y la tierra arderán. Serán consumidos y Él hará cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Tenemos nosotros entonces que ver eso. Entonces Él nos está enseñando, Él se hace maldición por nosotros. ¿Para qué? Para librarnos ahora de la maldición. Y quiero que veamos cómo lo hace en la cruz. Vamos a leer Colosenses 2 del 13 al 14. Colosenses 2 del 13 al 14. Y dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, o sea, con Cristo, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando Él muere en la cruz y tú te arrepientes, Él tomó todos tus pecados, todas tus culpas, todo lo que habías hecho y lo clavó en la cruz. Ahí lo dejó, te liberó y lo clavó en la cruz. Alguien me preguntaba en el cielo, ¿cómo será? Me dice, que cuando vayamos a juicio con el Señor. Yo le digo, mira, primeramente los que somos en Cristo no vamos a estar en el juicio, porque ya estaremos con el Señor. Ya sea que hayamos resucitado los muertos o que Él haya venido y nos haya arrebatado. Pero van a estar los que no creyeron. Y el Señor te va a llamar, los va a llamar. Y Él va a tomar la USB de tu vida y la va a conectar. Desde antes que nacieras hasta que te moriste. Y va a ser como una película. En un instante va a pasar toda tu vida de lo que hiciste. Y las oportunidades que tuviste de ponerte a cuentas con Dios. Y las veces que lo rechazaste. Y las veces que engañaste. Todo va a salir ahí. Y cuando la gente vea todo lo que pasó. Y Dios le dice, pero aún más. Mi hijo Jesús fue a morir y te perdonó de eso. Pero tú nunca lo quisiste recibir. Tú mismo entonces vas a la condenación. Imagínense. Y me dice él, míreme, y tendrá una USB de los cristianos, me dice. Pues tal vez sí, le digo. Pero
conectemos la de los cristianos, ¿verdad? Y entonces se conecta la voz de los cristianos, aparece la pantalla y la vida de los cristianos. Y de repente, vos, no hay nada. ¿Qué pasó? No hay nada, no hay nada. Todo blanco, todo blanco. Y de repente aparece la sangre de Cristo, borró todo esto. Dándole un aplauso al Señor. Si la sangre de Cristo no ha borrado la película de tu vida, nos alejaremos avergonzados. Pero cuando ves la sangre de Cristo no hay nada. Entonces, busquen en el libro de la vida y revisan ahí y ahí está tu nombre. Entra a la presencia del Señor. No pensemos que al morir todo se termina. Las cosas siguen. El cuerpo va a la tierra, que Dios lo tomó de ahí, y duerme esperando el día de la resurrección. Pero el espíritu y el alma que Dios te dio siguen conscientes. No es que se queden dormiditos ahí, no, eso no, está consciente, lee la Biblia, ahí vas a entenderlo, y va a Dios quien lo dio. Y vas a estar en un lugar, si eres cristiano vas a estar en el paraíso de Dios, si no vas a estar en lugar de tormento, esperando el día del gran juicio final. Por eso es de que debemos de tomar en cuenta todo esto. Entonces nos libró de la muerte. No hay más condenación para los que están en Cristo. Puedes estar seguro que no hay condenación. Por eso guarda tu vida. Cuida tu salvación con temor y temblor. Cuídala. Porque el precio fue grande. El Hijo de Dios murió en la cruz para salvarte. No la menosprecies, cuídala y búscalo. 2 Corintios 8:9, vamos a leerlo. También nos libró de la maldición de la pobreza. ¿Sabían ustedes que la pobreza es una maldición? Y no el ser mal administrador, porque eso es otra cosa. El aragán no trabaja y el que no trabaja no come y el trabajo que no trabaja le va mal. No, entonces hay maldiciones de pobreza. Y miren lo que dice la Biblia. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Cuando éramos pecadores, se hizo pecador para librarnos. Ahora se hace pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuese enriquecidos. O sea, nos libra de la maldición de la pobreza. ¿Para qué? Para que usted prospere, mi hermano y mi hermana. Las bendiciones de prosperidad para el pueblo de Israel eran grandes. Era un pueblo que prosperó cuando anduvo con Dios. Es más, hoy en día, cuando ellos ponen en práctica cosas que Dios les mandó, prosperan. Van de pioneros en la agricultura, van de pioneros en no sé qué, van en la medicina, mire, es una grandeza. Si estamos con Dios, Dios nos va a bendecir. Y no es de que, ¿verdad? Si estamos, ¿verdad?, pobres ahora, así vamos a continuar. Ya te voy a decir cómo vamos a superar un montón de cosas ahora, después de esto. Entonces, Él nos libró de la maldición de pobreza. ¿De qué otra cosa nos libró? Vamos a ver Isaías 53, del 4 al 5. Isaías 53, del 4 al 5, para ver de qué otra cosa nos libró. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aleluya, amén. Denle un aplauso al Señor. Por sus llagas, por sus heridas, hemos sido curados, mis hermanos. Ahora, otra vez, miren lo que está ahí. Él llevó en su cuerpo en la cruz. Es que todo lo cargó. Cuando dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, echen su carga sobre mí, es porque lo llevó en la cruz. Todo tormento lo llevó en la cruz.
Todo aquello que nosotros podíamos haber pasado lo llevó en la cruz. Por eso hay que tener en nuestra mente esa fe de libertad, de hijo de Dios. Entonces Él llevó en la cruz también nuestras enfermedades y por sus heridas fuimos nosotros curados. Ahora, cuando nosotros recibimos a Cristo, Él nos libra de la maldición de la ley. Ya no hay más maldición, ni de pobreza, ni de enfermedades, ni de muerte. No lo hay para nosotros. Entonces, ¿por qué muchas veces estamos padeciendo de algo de eso? Porque hay cristianos que están enfermos, hay cristianos que están pobres, hay cristianos que están en pecado. Pues ya somos libres. ¿Qué pasó? Mis hermanos, Pablo en el libro Romanos dice lo siguiente: que renovemos el espíritu de nuestra mente. Cuando él habla de ser transformado, dice que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, nosotros tenemos que creer en la obra que Cristo hizo. Y cuando viene una enfermedad, orar para que Dios nos sane, recurriendo a la promesa. Señor, tú llevaste en la cruz y por la fe yo lo tomo. Y muchas veces ese estira y encoge, por decirlo así, nosotros, en el entrar en la fe de la promesa, nos lleva tiempo y un proceso a veces, y a veces es instantáneo y a veces se alarga, de recibir una sanidad en el Señor. Todo lo que Dios nos dio, lo obtenemos por la fe. Y tenemos que arrebatarlo por la fe. Cuando Jesús sanaba, siempre decía: hija, tu fe te ha salvado. Hijo, tu fe te ha liberado. Creamos en Dios, que tenemos la promesa, y arrebatemos lo que Dios nos ha dado. La tierra prometida, mis hermanos, estaba delante del pueblo de Israel. ¿Era de ellos? Sí. Los filisteos, cuando lo vieron llegar, y los enemigos cuando lo vieron llegar, dijeron: pueblo de Israel, ya sabemos que esta tierra es de ustedes, así es que ya nos vamos y se la dejamos ahí entregar. ¿Hicieron eso? No, hasta el día de hoy. Y los vamos a sacar y ustedes no van a entrar aquí. Tuvieron que pelear. Aunque tenemos la bendición en Cristo, tenemos que pelear la buena batalla de la fe y pararnos en la promesa de Dios que nos ha dado, para ver entonces manifestada la gloria del Señor. Ora si estás enfermo y cree, reprende la enfermedad. Ora si no estás prosperando y dile: Señor Jesús, tú llevaste cualquier maldición de enfermedad en la cruz. Y ve adelante y tírate en fe a los proyectos que tienes por delante. Si todavía estás pecando, Señor, tú derrotaste al pecado en la cruz y me diste la victoria. Por tanto, yo creo que soy libre y no voy a aceptar los engaños y mentiras del diablo. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe y salir hacia adelante. Cristo entonces nos redimió y nos salvó. Y ahora nos toca a nosotros poner en orden y en práctica la promesa ya obtenida por el Señor. Cuando vamos a la palabra, vamos a encontrar que se nos exhorta a creer, que se nos exhorta a ir hacia adelante y que se nos exhorta
a esperar confiados en Él. El último versículo del libro de Malaquías nos da una pista en cuanto a esto. Malaquías 4, del 4 al 6, nos da una pista en cuanto a esto. Dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Nos presenta el recordatorio de la ley que Dios le dio a Moisés, pero nos presenta una promesa de un Mesías venidero. Y nos presenta, ¿verdad?, al profeta Elías como un símbolo de lo que Dios le dijo a los padres. Dios le dijo al pueblo de Israel que enseñara a sus hijos y a los hijos de los hijos la palabra de Dios. Es la única que nos lleva al arrepentimiento. El espíritu de Elías está regresando, mis hermanos. No como un espíritu, sino que en el tiempo del arrepentimiento. Y Dios nos llama a arrepentirnos. Iglesia, si no nos volvemos a la palabra de Dios, no va a haber fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos volvernos nosotros y volver también a nuestros hijos, que ellos aprendan también la palabra del Señor. Tomemos tiempo con ellos. Cuando Dios le mandó a Israel, para mí que es un poco exagerado, pero es la única manera que pasa. Dice, le hablarán a sus hijos andando en el camino, cuando vayan en la carretera, cuando vayan en el carro. Les enseñarán a sus hijos estando en su casa. Pongan la Biblia en las puertas de la casa. Escríbanla en los palos, en los árboles. Escríbanla donde quiera. Mire, es una exageración si quieren, pero es la única manera que nosotros le pongamos atención. Solo voy a dar un pequeño anuncio en cuanto a esto. En este mes se celebra el mes de la Biblia. Quisiera pedirles un favor. Vamos a hacer un experimento. Quiero que todos los domingos traigas tu Biblia. No le voy a pedir que levanten su Biblia a los que la trajeron, porque sé que no la traen. Traiga su Biblia. Vamos a honrar a Dios. Y no por traer la Biblia es que lo honramos, no. Va a ser parte de nuestra intención, de nuestro corazón. Vamos a traer nuestra Biblia. Y vamos a hacer algunas cosas que nos van a ayudar a recordar que este libro es la palabra de Dios. Y vamos a hacer alguna situación ahí para que al final del mes regalemos una Biblia de estudio a aquel que se la gane. Porque vamos a estar haciendo algunos ejercicios. Por eso es que les digo, Dios les dio instrucciones al pueblo. Y solamente a través de su palabra lo podemos hacer. Entonces, mis hermanos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él se hizo maldición por nosotros. Se hizo pecado. Murió en la cruz para que no muriéramos. Llevó nuestras enfermedades. Llevó nuestro castigo. Llevó todo en la cruz para que nosotros fuéramos libres y salvos para toda la eternidad. Amén. Vamos a orar. Inclina tu rostro.
estás en los cielos, en el nombre de Jesús, hoy queremos reconocer tu palabra. Tu palabra es verdad. Y a través de ella podemos entender. El mensaje es claro. Cristo murió por nosotros en la cruz para liberarnos de todo mal. Él se hizo maldición en la cruz para librarnos a nosotros de la muerte y darnos la vida eterna. E incluyó en la vida la bendición de tu palabra, dándonos vida eterna, liberándonos de las enfermedades, liberándonos de la pobreza. Y por tus llagas y heridas hemos nosotros curado. Como hijos de Dios tenemos la bendición, no la maldición, porque ninguna maldición hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y la muerte. Somos libres, Señor, para vivir una vida en santidad y una vida agradable a ti. Ahora, Señor, gracias. Yo, Señor, pido por toda esta congregación Renuevo, para que este mensaje quede grabado en los corazones. También pido por aquellos que nos ven por medio de esta transmisión, que ahí donde están escuchando este mensaje, también crean y sean libres de toda maldición. En Cristo, la bendición y la promesa de Abraham ha sido llegada a nosotros por medio de la fe. Te damos gracias y te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.